Bueno, también usted puede ver allí cuando va a Israel, los árabes que viven allí, los palestinos, no quieren a Israel. Solo en el tiempo que nosotros estuvimos allí, pues tiraron más de 250 misiles de la Franja de Gaza a Israel. Entonces sí se ve un ambiente fuerte, fuertísimo contra Israel. Entonces lo que yo he sentido que debemos de orar por la paz de Israel. Va a haber una guerra. Si Dios nos está revelando eso, es que tiene que ver con Israel. Pero lo más tremendo de todo que esta guerra, según lo que el Señor me ponía, va a afectar lógicamente la economía mundial. ¿Por qué? Porque varios países se van a involucrar, además de los que puedan pelear, y eso va a afectar el petróleo, va a afectar la economía, así es que... Pero Dios me daba esta palabra: mientras mi pueblo me alabe, yo le proveeré todo. Amén. O sea, si nosotros alabamos al Señor, si nosotros confiamos en el Señor, Él es nuestro proveedor. Amén. Yo quiero decirte algo, hermano. La fe de nosotros es probada a través de confiar en el Señor en medio de cualquier situación. O sea, cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos críticos, es cuando nosotros más tenemos que decir: mi Señor es mi proveedor. Si nosotros caemos en angustia, si nosotros caemos en desesperación, entonces nuestra fe, en lugar de aumentar, baja. Amén. Y es cuando más debemos de creer. Mire, hoy en la mañana hay una palabra bien poderosa, y especialmente para lo que el Señor me puso esta mañana. Wow. Se llama poder y autoridad. Poder y autoridad. Amén. ¿Por qué no nos paramos y oramos para que el Señor nos bendiga esta mañana? Acuérdese que el domingo pasado predicamos de vivir la experiencia de la resurrección, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron? Tremendo, ¿verdad? Pues tiene que relación con la experiencia de la resurrección. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que esta mañana, Señor, tú me des el denuedo para predicar tu palabra. Señor, tú sabes, Señor, por dónde me llevaste, Señor, para llegar a donde estamos con esta palabra, Señor. Todos los días me hablabas acerca de esto, Señor. Y yo sé que esta mañana vas a hacer algo grande, algo maravilloso, Señor. Porque en medio de lo que pueda venir, Señor, viene un gran avivamiento. Eso lo creemos, Señor. Y este avivamiento tiene que crecer a través de la fe de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Y yo creo, Señor, que esta mañana tú vas a dar revelación a cada uno de mis hermanos. Esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a abrir los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos que están aquí sentados. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de ceguera espiritual en el nombre de Jesús y lo reprendo y lo echo fuera de aquí toda hueste de maldad. En el nombre de Jesús. Y declaro la unción, declaro el poder de Dios, declaro el Espíritu Santo trayendo una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra llena de poder para la honra y la gloria tuya, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, verso 1. Antes quiero contarles una historia que leí el otro día. Me gustó esto, es un poco jocosa. Había un niño que estaba deseando tanto $100, pero tanto que deseaba los $100. Y él le pedía a Dios todos los días $100, pero nunca le llegaban los $100. Entonces un día decidió escribirle a Dios y le hizo una carta a Dios pidiéndole los $100. Y entonces vino, estampó la carta y la dirección que le puso dirigida para Dios. Cuando el correo recibió la carta, no hallaban dónde mandarla y dijeron, bueno, mandémosela al presidente. Y se la mandaron al presidente de los Estados Unidos. Cuando le llegó al presidente, el presidente dijo, mire, secretario, mándele a este niño $5. Porque el presidente pensó que $100 para un niño de apenas 4 años era mucho dinero. Entonces le mandaron $5.
Cuando el niño recibe de regreso la carta, se queda viendo la carta y dice, los $5, bueno, gracias Dios. Y decide escribirle otra carta a Dios dándole las gracias. Y le manda la carta y le dice, Dios, gracias por lo que me mandaste. Pero te pido por favor que la próxima vez no lo mandes a través de Washington, porque se quedaron con los taxes. Gloria a Dios, aleluya. Tengo otra buena noticia también. ¿Sabe que mi hermano Dimas y mi hermana Q, que ya son padres? Denle el aplauso al Señor. Amén. Ya tenemos una nueva miembro de la familia de Jesús, Rebeca Isabel, ese ya es el nombre, va a estar con nosotros. Mire qué importante, qué bonito nombre le pusieron. Yo quiero darle una enseñanza de eso. Los nombres que le ponemos a nuestros hijos es bien importante. No es que la persona hace el nombre tiene mucho que ver cuando se lo ponemos a nuestro hijo. Amén. Un día se lo voy a enseñar. Vamos a Hechos capítulo 4. Vamos a leer, hay bastante Biblia, pero más que todo es una enseñanza. Pero yo les voy a pedir que pongan atención. Créame, si usted agarra esta palabra de esta mañana, usted toma autoridad y poder, se va a dar cuenta que usted puede cambiar muchas cosas en su vida. Amén. Muchas cosas en su vida. Mire, hermano, yo le digo, ¿cuántos creen que en el nombre de Jesús hay poder? ¿Sí o no? En el nombre de Jesús hay poder, ¿sí o no? Amén. Mire, hermano, yo lo uso de una manera impresionante y veo, wow, digo, qué tremendo el nombre de Jesús. Vamos a Hechos, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios. Hablando, ya lo tiene la mano, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos era una secta judía del judaísmo que no creían en la resurrección. Ellos no enseñaban la resurrección. Para ellos la gente muere pero no resucita. Entonces ellos no creían en la resurrección. Verso 2. Resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, lógicamente como ellos no creían en la resurrección, era contra su doctrina, vinieron, y dice el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, a los apóstoles. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¡Wow! ¡Qué tremenda predicación! Imagínense, no estamos hablando que la predicación fue allá en África, donde se convierte en millones cuando usted predique el poder del Señor. Estamos hablando que esto fue en Jerusalén, donde había un ambiente religioso, que se conviertan 5,000 hermanos en medio de eso. ¡Wow! Esto es milagro, de veras, era sorprendente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, aquí está hablando, el relato comienza realmente en el capítulo 3. Cuando los discípulos, los apóstoles del Señor, Juan y Pedro, venían entrando al templo y encontraron al hombre que ponían a la entrada del templo, y era un hombre, estaba minusválido, que se había acostumbrado a recoger limosnas todo el tiempo. Cuando Pedro lo ve, Pedro en lugar de darle dinero, porque no lo tenía, le dijo, oro y plata no tengo, pero todo lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y fue sano. Entonces ellos aprovecharon este milagro para empezar a predicar. Pero ¿qué predicaron los discípulos? Esto es bien importante. ¿Qué predicaban los apóstoles? La resurrección en Jesús. Y lo dice claramente en la Biblia. Por eso es que los saduceos se molestaron. Por eso es que los saduceos, cuando vieron que ellos predicaban la resurrección en Jesús, vieron en peligro su secta, vieron en peligro su enseñanza. Porque ellos estaban predicando que los muertos podían volver a vivir en Cristo Jesús.
Y ellos querían de alguna manera callar a los apóstoles, y por eso vinieron a ellos, y la pregunta que les decía: ¿en qué potestad o en qué poder o autoridad y nombre haces esto? Y los apóstoles que habían vivido la experiencia de la resurrección, recuerda que predicamos el domingo pasado, el Señor Jesucristo se le presentó a más de 500 durante 40 días. Y a uno de ellos que se les presentó fue a sus apóstoles. Pero todo es para que ellos creyeran. Y todo es para que ellos supieran que en el nombre de Jesús hay poder. Pero cuando decimos en el nombre de Jesús, no estamos hablando de 5 letras nada más que tiene Jesús. Estamos hablando de algo más profundo y más grande. ¿Por qué? Porque no estamos hablando en sí del significado de las 5 letras, sino de lo que Jesús hizo por nosotros, y que Él no está muerto, sino que está vivo. Amén. Yo les decía, ¿no fue maravilloso que empezaron a predicar la resurrección en Jesús y se convirtieran 5,000? Pero ¿qué hizo que la gente creyera? ¿Qué hizo que la gente se convirtiera? Ver el milagro que había pasado. Entonces ellos empezaron a predicar la resurrección de Jesús, que hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, cuando la gente ve el poder de Dios en su vida, la gente cree lo que usted está predicando. Esa es autoridad y poder. Amén. Cuando usted, decía del Señor Jesús, que Él predicaba con autoridad. ¿Por qué? Porque usted no está predicando como que no conoce, sino que usted la conoce, pero hay poder en lo que usted está diciendo y en lo que usted está haciendo. Fíjese que como eran estos religiosos, que cuando vienen donde el Señor le dicen: ¿en qué potestad o en qué nombre hacen esto? Ni siquiera le quisieron llamar milagro. Mas sin embargo, los 5,000 que se convirtieron, sí sabían, sí creían que lo que había pasado era un milagro. ¿Por qué? Porque este hombre tenía años de estar en la puerta del templo. Y solamente Dios podía haberlo levantado, solamente Dios podía haberlo sanado. Entonces la gente sí estaba creyendo que era un milagro de Dios. Pero los religiosos no. ¿Qué significa esto? Que la religiosidad puede parar el poder de Dios. La religiosidad obstruye para que la autoridad del nombre de Jesús sea grande, para que el nombre de Jesús haya poder en tu vida. Amén. Me decía un hermano en una ocasión, no voy a mencionar el nombre, pero me decía: pastor, estuvimos orando y ayunando por 40 días para que el Espíritu Santo viniera y nos bautizara en el nombre de Jesús. De veras, ¿sí? Y hubo un bautizo. De veras, ¿sí? Mi esposa. Pero tu esposa ya no estaba bautizada. Sí, pero ellos estaban contentos porque ella había hablado en lenguas. Wow, le digo. Imagínese, medio 40 días, 40 noches solo para un bautizo. Ahora, yo conozco esta iglesia, son bien religiosos. Hermano, cuando hay mucha religiosidad, para el mover del Espíritu Santo, para el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero sigamos viendo lo que dice este pasaje en Hechos. Vamos a siempre allí mismo. Vamos al siguiente verso, el verso 8. Mire qué interesante lo que dice esta parte. Dice: entonces Pedro, lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, lo dice claramente la Escritura, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sana. Amén. Wow. Hermano, yo le estaba hablando a los religiosos que no creían en la resurrección.
Y ellos le estaban diciendo, Pedro les estaba diciendo que este nombre había sido sanado en el nombre de Jesús. O en otras palabras, le estaba queriendo hacer ver que en el nombre de Jesús había poder. Porque nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo está vivo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas campañas se hacen en el nombre de Jesús para sanidades y liberaciones? Y usted va a las campañas y siempre va a haber sanidades y siempre va a haber liberaciones. Pero no es por el que está en el altar, no es por el que está predicando, es porque lo hace en el nombre de Jesús. ¿Ha visto una campaña usted en el nombre de Mahoma? ¿O en el nombre de Buda? No, ¿por qué? Porque si lo dicen y lo hacen no pasaría nada, porque están muertos. Mas Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Por eso es que nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Ahora, Pedro dice estaba lleno del Espíritu Santo. Escuche bien esto, hermano, y ponga atención. No sé, es que esto es bien interesante. Pedro, lleno del Espíritu Santo, acababa de pasar, el Señor Jesucristo acababa de ascender. Esto fue recién había ascendido el Señor Jesucristo. Y antes que el Señor Jesucristo ascendiera, estuvo 40 días con ellos. Antes murió. Pero antes de que, justamente cuando fue a la cruz, ¿qué hizo Pedro? Negó al Señor Jesús 3 veces. Ahora, casi mes y medio después, no es el mismo Pedro que encontramos que había negado a Jesús al Pedro que vemos ahora. Cuando a Pedro le preguntaban y Pedro hablaba en el nombre de Jesús, hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque Pedro había vivido no solamente la experiencia de la resurrección, viendo vivo al Señor Jesús, tocándolo con sus propias manos, viéndolo con sus propios ojos, sino que había sido lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, Pedro ya no estaba lleno de miedo, Pedro estaba lleno de valor. Pedro ahora, el Pedro de ahora, era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Wow, hermano. Qué hermoso es cuando la iglesia desee ser llena del poder del Espíritu Santo. Grandes cosas pasan en tu vida. Amén. Yo te voy a decir una cosa. Cristo no solamente te convierte, Cristo te transforma por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, volvamos otra vez al milagro. Este hombre estaba minusválido. Tenía una enfermedad. Pero cuando Pedro llega donde el minusválido, le dice, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Amén. Y dice la palabra que el hombre se levantó y el hombre empezó a caminar. Y glorificaba el nombre del Señor. Ahora, habían sanado antes los apóstoles en el nombre de Jesús. ¿Ah? No. Ellos sanaron, hicieron sanidades antes estando vivo el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar. Pero nada lo hicieron en el nombre de Jesús. Pero hoy que el Señor Jesucristo resucitaba, ahora sí hay poder en el nombre de Jesús. Entonces ellos, toda la sanidad que ahora hacían en adelante es en el nombre de Jesús. Entiende esto, hermano, y quítate esa venda. Abre tus ojos espirituales. En el nombre de Jesús hay poder. Amén. En el nombre de Jesús, cuando tú declaras el nombre de Jesús, las fuerzas espirituales del mal tiemblan. Las fuerzas espirituales del mal se van, porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué los discípulos predicaban en el nombre de Jesús? ¿Por qué ellos sanaban en el nombre de Jesús? ¿Por qué ellos oraban en el nombre de Jesús? Porque el Señor Jesucristo se los dijo. Marcos capítulo 16, verso 17 dice, los que creen, estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Amén. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Ahí está. Apréndete estos versos. Apréndetelos. Yo me los he aprendido. Para mí es algo que, wow, cada vez que yo veo este pasaje, dice, estas señales seguirán
a los que creen en mi nombre. Miren, hermano, no dice que nosotros vamos a seguir a las señales, sino que las señales nos van a seguir a nosotros, ¿sí? Pero ¿a cuáles nosotros? A los que creen en su nombre. Echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes con sus manos. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Amén. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Estos son para los que creen en el nombre de Jesús. O sea, los apóstoles creían en el nombre de Jesús. Usaban el nombre de Jesús porque ellos sabían que había poder en el nombre de Jesús. Ahora vamos al pasaje anterior, al Hechos capítulo 3, verso 16. Mira lo que Pedro, después que le había dicho al hombre, lo había levantado y le dijo: todo lo que te tengo, te lo doy. Es el nombre de Jesús, levántate y camina. Miren el verso 16 lo que Pablo le dice, hablando de la sanidad de este hombre. Y dice: por la fe en su nombre, es a este que vosotros veis y conocéis, o sea, al enfermo, le ha sido confirmado ¿qué? Su nombre. Le ha sido confirmado su nombre. Hermano, cuando usted cree que hay poder en el nombre del Señor Jesús, usted no oye que la gente dice: ¡ay, Mahoma! No. ¡Ay, en el nombre de Buda! No. Cuando la gente lo primero que grita: ¡Jesús! Porque hay poder en el nombre de Jesús. Un hombre iba en su carro, iba manejando, y llevaba atrás a su niño de 3 años y no le había puesto el cinturón. Cuando dio la vuelta, la puerta se abrió y el niño salió del carro. Él alcanzó a ver el niño por el retrovisor, y cuando lo vio que venía otro carro. Él paró inmediatamente y lo único que hizo fue gritar: ¡Jesús! Un grito de desesperanza, un grito que estaba pero gritando, clamando que pasara un milagro para que su hijo no fuera atropellado. Cuando él se baja del carro, ve que el niño estaba parado y el carro estaba enfrente del parado. Y llega y le da gracias al Señor y le dice: gracias por haber parado y no matar a mi hijo, le dijo. Y el hombre estaba temblando, estaba sudando y todo. Le dijo: no sé qué pasó, no pude frenar, pero el carro se detuvo. Toda para la honra y la gloria del Señor. Amén. Ahora, estoy hablando de autoridad y poder. ¿Ok? ¿Cómo recibió sanidad este hombre? En el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el poder que lo sanó? El Espíritu Santo. Ok. Fíjate bien y escucha bien esto, hermano. No puedes separar el poder de la autoridad, o la autoridad del poder. Nunca. Los dos caminan de la mano. Una autoridad sin poder no vale nada. Te lo voy a poner de este ejemplo. Un policía que está uniformado, que anda con su placa, tiene que enfrentar a un ladrón. Y el ladrón anda con una pistola, anda armado. Y el policía viene sin la pistola. Tiene autoridad, pero no tiene el poder. No tiene la pistola. ¿Qué pasa? La autoridad del policía no tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque no tiene la pistola. Este hombre que no respeta la autoridad, si no ve que el policía no tiene la pistola, no lo va a respetar. Amén. Entonces, así es para el cristiano. Un cristiano que solamente tiene autoridad pero no usa el poder que Dios le ha dado, el diablo se va a reír de él. Porque nosotros tenemos autoridad, pero también tenemos el poder de Dios. Amén. No podemos nosotros separar la autoridad del poder. Escucha bien esto que te voy a decir. Cristo no nos dejó sin autoridad y sin poder. Cristo los dejó con autoridad. Él dijo: usen mi nombre, la autoridad del Señor, pero con poder.
Por eso les dijo a los discípulos, no se vayan de aquí, esperen la promesa, porque cuando venga la promesa van a recibir ¿qué? Poder. Fueron las últimas palabras que el Señor Jesucristo les dijo, pero antes, ya anteriormente le había dicho, toda potestad me ha sido dada a mí. Les doy autoridad, les doy poder. O sea, el Señor Jesucristo ya les había dado autoridad a los discípulos. Todo lo que ellos tenían que esperar es el poder. Amén. Es el poder. Hay cuenta y caso como un policía que está en entrenamiento. Este policía va a la escuela de entrenamiento y le dicen, bueno, te vamos a dar el uniforme y te vamos a dar la placa de policía. Pero todavía no te vamos a dar la pistola porque no estamos seguros si la vas a saber usar bien. O sea, a este policía le dan autoridad, pero no le dan poder. Pero el día que el policía ya está capacitado, le dice, ahora te vamos a dar poder. Amén. Entonces, por eso los discípulos, en la misma manera, se lo estoy tratando de parafrasear para que entiendan, los discípulos tuvieron que esperar recibir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir poder de Él. Amén. ¿Por qué digo una cosa bien importante? No separar la autoridad del poder. Mira, hermano, en el tiempo que yo tengo de estar pastoreando, una de las cosas que más he encontrado en la iglesia es la religiosidad. Y la religiosidad hace separar la autoridad del poder que Dios nos ha dado. Amén. La religiosidad es como que pusiera una pared. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pedro dijo. En la fe del nombre. Este hombre recibió sanidad en la fe del nombre de Jesús de Nazaret. Ahí le fue confirmado el nombre en su sanidad. Amén. Hermano, cuando usted recibe un milagro de sanidad, cuando usted vive un milagro de salvación, cuando usted vive un milagro de liberación, cuando usted vive un milagro de prosperidad, es en la fe del nombre de Jesús. Eso significa que el nombre es confirmado en su vida, porque usted sabe que lo hizo en el nombre de Jesús. O sea, lo que usted pidió en el nombre de Jesús, Jesús está ahí arriba respaldando lo que usted está pidiendo, porque Jesús está vivo. Entonces Jesús está intercediendo por usted. Entonces cuando usted pone fe en el nombre de Jesús, usted conecta la fe con el poder de Dios. La fe es lo que conecta la autoridad que nosotros tenemos en el nombre de Jesús con el poder que Dios ya nos dio en el nombre de Jesús. Pero usted no puede venir a enfrentar al enemigo con autoridad y no usar el poder. Siempre tiene que venir con autoridad, pero use el poder de Dios. Y el Señor Jesucristo jamás lo hizo. Miren Lucas capítulo 4, verso 36. Vamos a regresar a Hechos, no lo pierdan. Vamos a regresar a Hechos. Dice, y estaban todos maravillados. ¿Está conmigo? Lo voy a esperar. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Amén. Manda a los espíritus inmundos y sale. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo usaba la autoridad y el poder en su vida. La autoridad y el poder en su vida. Es triste, hermano. Hay hermanos que, pobrecito el hermano, hay que orar por él porque está pasando un momento difícil. Y oran y ya estuvo. Si está enfermo, llámelo. Venga para acá, hermano. Vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Ore, tome autoridad en el nombre de Jesús, pero impóngale manos. Impóngale manos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros usamos el poder de Dios, lo hacemos con la autoridad en el nombre de Jesús, creyendo. O sea, no separe la autoridad del poder. Se lo voy a poner de esta manera. La autoridad se libera a través del toque físico. El poder se libera a través del toque físico. La autoridad se libera por la palabra que nosotros declaramos. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo,
Cuando el Señor Jesucristo iba y la multitud lo apretaba y lo apretaba y lo apretaba, todos lo tocaban, ¿sí o no? Pero no salía poder de él. ¿Cuándo salió poder de él? Hasta que vino una mujer con flujo de sangre y tocó el borde de su manto, dice la Escritura. Cuando tocó el borde de su manto, el Señor Jesucristo dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: Señor, esto es ridículo. ¿Cómo va a ser posible que decís alguien me ha tocado si no te llevan todo apretado? Te tocan todo, Señor, y hasta ahorita decía alguien me ha tocado. Es que ha salido poder de mí. ¿Está entendiendo eso? Ha salido poder de mí. O sea, cuando usted cree, todos lo tocaban, pero sin fe. Pero cuando llegó una mujer con fe, creyendo, y dijo: con solo que toque el punto, el borde de su manto, yo voy a ser sana. Cuando ella toca el borde de su manto, la mujer fue sana en ese momento. Amén. La palabra liberada. ¿Qué fue lo que el centurión hizo cuando fue donde el Señor Jesucristo? Que fue que le ayudara con su siervo, que estaba enfermo y que lo amaba bastante el centurión. Y el Señor le dijo: bueno, vamos, le dijo, pero no entres a mi casa, le dijo, no vengas. Porque yo soy hombre, fíjese lo que dice, yo soy hombre bajo autoridad. Bajo autoridad. ¿Qué significa eso? Que él estaba declarando que el César le había delegado, al que era el emperador, el César le había delegado a él la autoridad sobre esos 100 hombres. Yo soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a este hombre: ve para allá y va, ven para acá y viene. Así tú, Señor, solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. ¿Y qué dijo el Señor? Tu siervo está sano en el nombre, bueno, no dijo el nombre de Jesús, tu siervo se van los espíritus y quedan liberados. Amén. Ese es autoridad. Ahora, pero el Señor Jesucristo jamás separó la autoridad del poder. Amén. Jamás separó la autoridad del poder. Siempre los tuvo juntos. ¿Por qué? Porque cuando él usaba el poder, él era la autoridad. Y cuando él usaba la autoridad, había poder en él. Amén. Pues así nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que siempre usar, creyendo con autoridad en el nombre de Jesús, pero dejando que el poder de Dios se suelte, que el poder de Dios haga algo grande, algo maravilloso en el nombre de Jesús. Pero tiene que hacerlo creyendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que se sienta mal esta mañana? ¿Hay alguien que se sienta enfermo? Pasa, hermano, venga para acá. Alguien más, venga para acá, hermano. Parece que... Fíjese, cuando los discípulos sanaron a este hombre, él solamente le dijo: oro y plata no tengo. ¿Por qué? Porque lo que estaba esperando el hombre era que le dieran una limosna, ¿sí o no? Pero todo lo que tengo lo declaro en el nombre de Jesús. Levántate. Y lo levantaron. Amén. En el nombre de Jesús. Aquí hay poder y aquí hay autoridad. ¿Por qué? Porque yo creo que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. Y el Espíritu Santo es el que trae liberación. El Espíritu Santo es el que trae sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, impongo manos en la vida de mi hermana Laurita. En el nombre de Jesús. Echo fuera y ato todo espíritu de enfermedad de su cuerpo. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Toda temperatura en el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de enfermedad de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el tato. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Eso es, Señor. En el poder de Dios está derramándose sobre tu vida y está cayendo sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús
Ato todo espíritu de enfermedad y fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, fuera. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre la enfermedad de mi hermana. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu. Ato todo espíritu. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera temperatura. Gracias. En el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Que haga lo que no podía hacer o lo que le molestaba. ¿Qué le molestaba? ¿Se siente mejor? Gloria a Dios. ¿Usted, hermana, que le molestaba? ¿Se siente mejor? Gloria a Dios. ¿Usted, hermana? Mi alergia, muy congestionada. Gloria a Dios, aleluya. El Señor ya la sanó. Amén. ¿Usted, hermana? ¿Sus muelas? En el nombre de Jesús, venga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo dolor en el área de sus muelas, en el nombre de Jesús, fuera. Fuera, en el nombre de Jesús. Toda infección, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, recibe. Ok, al final oramos por ella, hermana. Gloria a Dios, Gracias, Señor. O sea, el punto, hermano, es... tenemos que usar el poder de Dios. Amén. Usa el poder. Mire, es maravilloso ver cómo el poder de Dios opera en las personas. Amén. Cómo el poder de Dios levanta a un enfermo. Amén. Cuando usted usa el poder de Dios y lo cree, grandes cosas van a pasar en su vida. Aleluya. Vamos, regresemos otra vez a Hechos capítulo 4. Ahora veamos del verso 18 en adelante. ¿Está conmigo? Veamos del verso 18 en adelante. Y dice, y llamándoles que intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, cuando un cristiano entiende lo que Cristo hizo, cuando un cristiano entiende que hay poder en el nombre del Señor,